en la vida que nosotros tenemos que aprender y otras cosas en la vida que tenemos que recordar. Amén. Sí, cuando usted aprende algo nuevo, es feliz porque está experimentando algo nuevo, algo que no había usted conocido antes. Sí, y siempre lo nuevo nos trae expectativa porque nos dice, wow, esto cómo será, qué será, o simplemente nunca lo había escuchado de esa manera. Pero cuando usted aprende o cuando usted recuerda algo, sí, usted puede honrar aquel momento en el que aprendió, ¿no es cierto? Aquellos que pasaron por la universidad saben de qué estoy hablando. Si no hubieran pasado por la universidad y no hubieran aprendido lo que aprendieron ahí, no pudieran tener el trabajo que ahora tienen, ¿sí? O aquellos que ya conducen un auto, tienen una licencia, no podrían haber estado ahí si en algún momento no aprendieron a manejar un vehículo, ¿sí o no? Entonces, hay cosas que hay que agradecer porque son nuevas y otras cosas porque las tenemos que recordar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde, amén. Vamos a poner en las manos del Señor, ahí donde está, solo cierre sus ojos, diga, Señor, gracias. Yo te pido que me hables, Dios, en esta tarde. Háblame a través de tu palabra, Señor. Tú sabes que te necesito, Señor. Tú sabes que yo necesito, Señor, de ti. Tú sabes que yo necesito de escucharte, Señor. Yo, Señor, no puedo en mis fuerzas. Lo he demostrado, Señor, me he equivocado, he fallado, he caminado y no he sabido hacia dónde ir. Pero, Señor, en ti, Señor, haremos proezas. En ti, Señor, nosotros podremos ser victoriosos porque solamente tú tienes la victoria. Tú eres el Dios de la victoria y en tu palabra dijiste, Señor, que no veremos a nuestros enemigos porque tú estarás de nuestro lado y tú eres quien pelea nuestras batallas. Gracias, Señor, por eso en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, va a ponerme sus oídos bien atentos y sus ojos como que fueran de búho, bien abiertos, y vamos a conversar todos estos 30 minutos que vienen acerca de lo siguiente. El tema de esta tarde es: tu pasado no determina tu futuro. Amén. Dígale el tema, por favor, a su hermano que está a su lado. Dígale cómo se llama el tema de esta tarde. Amén. Alguien que conoció de primera mano exactamente lo que estamos diciendo en este momento, tu pasado no determina lo que tú vas a hacer en el futuro, es Daniel. No sé si ustedes recuerdan la vida de Daniel. Y sus amigos fueron secuestrados en Jerusalén y llevados cautivos a Babilonia, en donde fueron cambiados de nombre. Y aparte de ser cambiados de nombre, ellos tuvieron que servir al rey. Y sirvieron con los sátrapas en ese momento, con algunos gobernantes de ahí, y recibieron tal sabiduría de parte de Dios que fueron hechos famosos entre los demás. ¿Sí o no? Esta es la historia de Daniel. El Daniel que sacan los dibujitos que le echan al foso de los leones, en donde los leones no le hacen nada, y bueno, un sinnúmero de cosas. Ustedes conocen la historia, ¿sí? Y yo quiero remontarme a unos versículos específicos para tratar el tema específico de por qué el pasado no determina para los hijos de Dios el futuro. ¿Por qué el pasado no determina para ti, para tu familia, para tus hijos, sí, el futuro? La palabra dice que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación, ¿no es cierto? Pero también Él tiene misericordia de todos hasta la tercera y cuarta generación de los que le buscan. Entonces, hoy podemos entender de que Dios puede cortar cualquier situación en nuestro pasado, ¿sí o no? Cualquier trauma, cualquier situación compleja, cualquier cosa que nosotros hayamos pasado, Dios la puede sanar. Y si es que nosotros no creemos que Dios nos puede sanar, entonces estamos negando la fe que nosotros mismos hemos confesado. Mire lo que dice la palabra en Daniel 1:8. Sí, Daniel 1:8 dice así. Sí. Bueno, los versículos pueden ayudarme, por ahí mandé por un WhatsApp. Gracias. Daniel 1:8 dice, y Daniel dice, propuso, diga propuso, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Dios nos habla siempre. ¿Cuántos lo creen? Él nos da una salida. Él nos habla y nos da una salida, pero en nosotros está el creer y el hacer. ¿Sí? Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Daniel realizó una acción, no se quedó quieto. La palabra de Dios dice, ¿sí? Hermanos míos, esto está en Santiago 2, 14 al 17, dice, hermanos míos, 14 y 17, perdón. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso. Él propuso. Más adelante dice, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y dice, ni con el vino que él bebía. Entonces dice, pidió. Él propuso y él pidió. Es necesario que usted y yo rompamos nuestro pasado, ¿sí? Haciendo justamente esto, ¿sí? Actuando, ¿sí? Usted y yo necesitamos proponernos y actuar, pedir a Dios y proponernos en que nuestra vida va a cambiar, ponernos en una situación diferente nosotros mismos. En mi trabajo tenemos una frase que decimos así, haz que suceda. Porque vienen y nos dice, oye, ¿y ahora cómo hago? No sé, por ahí. Se me dañó la base de datos, no sé qué hacer. Haz que suceda. Y por el mismo camino se va. Hay que buscar una solución. Cuando usted viene a alguien, lo importante es que venga con alternativas. Entonces, cuando hablamos de esto, Daniel propuso, él no estuvo quieto, él empezó a hacer las cosas y él pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él actuó. A esto se refiere, dice, la fe sin obras está muerta. ¿Podrá alguien salvarse? Tiene fe, pero no tiene obras. Dice la palabra, ¿podrá alguien salvarse? Se pregunta, hay una pregunta en la palabra. Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces usted y yo decimos que creemos, decimos que Dios nos ha salvado, creemos que Dios nos ha liberado, creemos y estamos seguros de que Dios entregó a su Hijo por nosotros, por usted y por mí, para darnos vida eterna, pero no estamos dispuestos a actuar. ¿Qué significa actuar? Significa dar un paso de fe, significa caminar sobre la promesa, significa el empezar a entender que lo que Dios en algún momento de tu vida te dijo, lo va a hacer. Y para mí ha sido bien difícil entender esto. Yo estaba en el discipulado el día lunes en la noche conversando con algunos del ministerio y les decía, para mí ha sido bien complicado hacer carne esto en mí, porque vienen pastores, vienen profetas, vienen ministros, vienen un montón de gente y vienen y ponen las manos sobre ti, ora por ti y te dice, tú vas a conquistar, tú vas a ser sanado, tú vas a crecer, tú vas a bendecir a naciones, tú vas a levantarte, tu familia va a venir a los pies de Cristo, tú vas a estar haciendo esto y esto otro y esto otro y esto otro, pero nosotros debemos actuar sobre esa palabra. Si usted no camina sobre esa palabra, jamás va a obtener la libertad o la bendición de poder experimentar lo que Dios habló y dijo de usted. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el rey del vino probablemente estaban consagrados a ídolos, estas comidas y estas bebidas. Él propuso una alternativa. Si usted ahora mismo, en este mismo momento, yo no le hablo a los que están bien, yo le estoy hablando a los que cada día, como yo, sentimos a veces desmayar y queremos ya a veces decir hasta aquí llegó, porque siento que Dios no me escucha, siento que tal vez no encuentro una salida. Tiene que proponer una alternativa. Hay una forma diferente siempre de hacer lo mismo o hacer una cosa diferente. Alguien, bueno, sí sé quién fue, pero dijeron por ahí, nunca podrás obtener un resultado diferente si haces las cosas de la misma manera siempre. Tiene que cambiar la forma en cómo tú actúas, caminas y haces. Si eres fiel en lo poco, la palabra que dice,
¿Qué dice la palabra? Podrás ver lo mucho, ¿no es cierto? Podrás caminar sobre lo mucho. Daniel no cedió a las presiones. Usted y yo necesitamos empezar a actuar. Actuar. ¿Qué significa actuar? ¿Alguien ha sentido alguna vez cuando está en el bus? Oye, predícale a la persona que está sentada al lado tuyo. Chute, qué terror, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Ni le conozco. Y encima más está dormido. O sea, tengo que despertarle para predicarle. Peor, ¿no es cierto? Entonces no se puede, y uno está así, y uno siente del Señor, y dile, y siente el Señor. Uno debe empezar a actuar. La palabra que Dios te ha dado es para que camines sobre ella. Si no estás caminando sobre ella, no vas a recibir lo que Dios te ha dado a través de esa palabra. Porque necesita que nosotros, usted y yo, caminemos. Nadie puede andar en bicicleta por correspondencia, ¿sí o no? ¿Quién aprendió a andar por correspondencia en bicicleta? Levante la mano. Todos saben andar en bicicleta. ¿Quién sabe andar en bicicleta? Levante la mano así. A ver, ¿quién sabe andar en bicicleta? ¿Y a cuántos aprendieron por correspondencia? O de una revista así. Primer paso, ponga el pie en el pedal. Segundo paso, súbase al asiento. Tercer paso, empiece a mover las piernas. Nadie, ¿no es cierto? ¿Cuántos tuvieron bicicleta de 3 ruedas? Levante la mano. Yo tuve bicicleta de 3 ruedas. Y luego le sacamos las bicicletas, las ruedas para probar con mi hermano, porque así uno es, pues cuando uno es adolescente es inmortal. Entonces, cogimos las ruedas y le sacamos. ¿Y qué hicimos? Dijimos, vamos desde arriba. Y había una calle así media empinada, unos 100 metros, no era mucho, bueno, unos 80 tal vez ya. 80 metros así empinada, y de ahí se hacía una U y curvaba. Y mi casa era al fondo. Con mi hermano, sí puedo, ya, suéltame. Le solté. Y yo no sabía pues que esas bicicletas de 3 ruedas no tenían, o sea, han tenido frenos, pero no han sabido funcionar bien. Y mi hermano, 2 años menor que mí, tendría unos 6 años, tal vez unos 6 años, tendría unos 8, más o menos. Y mi hermano baja y empieza a agarrar velocidad, hasta que se topa con el filo de la, ¿cómo se llama? De la calle, el filo es la vereda, gracias. Se topa con el filo de la vereda y sale volando. Y entra por la ventana del vecino así como cohete, así, ¡pah! Entra, rompe todo y cae en la sala y atrás la bici, así, ¡pah! La señora que estaba cocinando en la cocina se pegó un susto. Después corre a verlo y lo increíble es que no se cortó nada, no sé cómo fue. Creo que fue tan rápido el asunto que rompió todo, cayó en la sala y cayó con todo. Claro, obviamente nos hablaron, nos dijeron de todo un poco, pero el tema es que no podemos nosotros aprender algo si primero no estamos dispuestos a experimentar y a caminar en fe en aquello que nosotros queremos recibir o aprender. Si tú no caminas, si tú no actúas, jamás vas a poder recibir. Nadie puede aprender a tocar una guitarra sin una guitarra, ¿o no? ¿Cuántos han aprendido a tocar violín sin violín? ¿O guitarra sin guitarra? Batería con ollas de pronto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No se puede, porque necesitas el instrumento. El pastor David sabe que un buen músico tiene que tener, ¿cuántas? 10,000 horas de práctica es. ¿Sí? Creo que dicen que los mejores músicos del mundo, dice que, bueno, no sé si estoy equivocado, ya de gana no les voy a mentir, andar en pecado aquí. Pero verán, el tema es que uno necesita un instrumento para poder aprender a tocar el instrumento. Entonces, el instrumento es la acción. Necesitas empezar a cambiar. Las cosas como las haces ahora, tal vez no están bien. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza a hacer las cosas de manera diferente. Daniel, pasemos al siguiente punto porque si no, nos quedamos aquí. Daniel propuso no contaminarse. Tuvo una acción. Se propuso a sí mismo. Proponte a ti mismo. Haz un pacto contigo mismo. ¿Se han visto las promesas de nuevo año? Este año sí bajo 10 kilos porque 10 kilos bajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A la semana está comiendo ya pan, pasteles, ¿no es cierto? Ya se anula. Pero haz un pacto contigo mismo. Haz un pacto. Les doy algunas ideas, ¿ya? Si te propones algo para este año, cómprate un chanchito transparente, de vidrio, ¿sí?
Y cada vez que no cumplas lo que te dijiste que ibas a cumplir, deposita $20 ahí. Cada vez que tú no hagas, dices, este año voy a salir a trotar todos los días. No sales a trotar, $20 ahí. No sales a trotar, $20 más. Y mejor si es casado o casada, porque ahí está su esposo y su esposa para controlarle. La esposa ya está así ya. ¿Qué fue los 20? ¿No es cierto? Porque eso es así. Necesitamos comprometernos. Haz un pacto contigo mismo. ¿Sí? Segundo, mantuvo una vida de oración constante. Daniel mantuvo una vida de oración constante. Esto evita que nuestro pasado nos consuma. Daniel 6:10, vamos a leer Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Sabe que Daniel fue secuestrado en Jerusalén a los 17 años de edad? Y esta palabra, y esto que acabamos de leer, dice, él oraba 3 veces en el día, de mañana, tarde, de noche, como lo hacía desde sus 17 años, desde el día en que fue cautivo, desde el día en que fue secuestrado. Daniel mantenía esa vida de oración. Miren, hay que entender algo. Dios te va a permitir conocer lo que está pasando. Te va a advertir. Por eso, sí, aquí dice cuando Daniel supo que el edicto que se había firmado, fue cuando querían acusar a Daniel de que no se arrodillaba delante del rey. Entonces cuando Daniel lo supo, dice, ¿sí? Y esto suponer o saber, más bien dicho, saber es un conocimiento que viene a ti. Y Dios te va a dar un conocimiento a ti para saber hacer las cosas. Dios te va a decir, Dios va a hablar contigo, Él te va a decir. Él va a decirte cuando algo está mal. ¿Cuántos de aquí han entrado en pecado sabiendo que entraban en pecado? No levante la mano. Yo sí lo he hecho. Uno ha entrado en pecado sabiendo que va a pecar, así conscientemente ha entrado. ¿Por qué? Porque uno, bueno, por diferentes circunstancias, pero el tema es que Dios nos advierte, Dios nos dice, Dios nos habla. Te habla a ti y a mí siempre. La palabra dice en 1 Corintios 10:13, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. 1 Corintios 10:13, Dios habla hoy, la versión de la Biblia. Mire, Dios le va a capacitar a usted, en otras palabras, para saber cómo decir sí, o para conocer y en sabiduría tomar decisiones adecuadas. Daniel oraba, y dice que oraba, ¿sí? Oraba con sus ventanas, con las ventanas en su terraza, con las ventanas abiertas, apuntando que daban hacia Jerusalén. Qué tremendo es esto, porque ¿de dónde fue secuestrado Daniel? De Jerusalén. Y él abrió sus ventanas hacia Jerusalén, y desde los 17 años oraba hacia Jerusalén. Y él estaba ahí orando y orando y orando. Oraba hacia la tierra de la cual había sido sacado. Es un acto de fe. Esto es un acto de fe. Es el deseo de volver, motivado por la tristeza o quizás por el recuerdo de su casa, o su deseo de poder llegar a ser o a cumplir un sueño. Miren, muchos de nosotros nos hemos vencido o nos hemos autovencido en la oración. Hemos dejado de orar porque no hemos visto algún beneficio, porque no hemos alcanzado la razón de lo que estamos orando. Daniel mantuvo fidelidad y confianza, aunque esto aparentemente no le trajera ningún beneficio. Él oraba todo el tiempo. Sí, él oraba todo el tiempo. Y a veces para nosotros es difícil mantener una oración. Por ejemplo, yo sí conozco de personas, y sé que también aquí hay personas que han orado porque se convierta una persona durante más de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, en especial los padres de familia o madres de familia.
¿sí? O sus hijos por sus papás. Pero muchos nos cansamos, oramos por algo y como ya no lo conseguimos, cambiamos la oración. Porque nosotros tenemos temor de que se nos pase el tiempo. Muchos a veces dejamos de orar porque aparentemente no recibimos nada. Pero debemos mantenernos conectados con Dios. La oración no es negociable. No negocies con la oración. Y dice, ¿cómo es negociar con la oración? Cuando dices, más tardecito oro, despuesito del almuerzo, ya en la noche oro, en la mañana leo la palabra. Sí, chuta, ya estoy tarde al trabajo, de noche ya leo la palabra. Tarde ya oro, tarde ya hago esto. Y aplazamos y aplazamos y aplazamos y aplazamos porque aparentemente hay otras cosas más importantes. Pero cuando mantenemos una vida de oración consistente, Dios nos hace fuertes para poder sobrepasar nuestro pasado y entender quiénes somos en el presente, para que el pasado no nos persiga y podamos nosotros ser triunfadores en el futuro o diferentes en el futuro, o tengamos el fin para el cual Dios nos ha trazado, Dios nos ha hablado. Amén. Dice que Daniel fue íntegro. Y aquí, esto está en Daniel 6:4. No sé si usted puede abrir también Daniel 6:4. Dice así, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. La integridad de una persona se basa en qué tan fiel puede ser. La integridad de una persona se basa en qué tan fiel puede llegar a ser esa persona. Un hombre o una mujer fiel es un hombre íntegro. ¿Cuántos hemos sido fieles? A veces fieles al Deportivo Quito, al Aucas, ¿no es cierto? Al Barcelona, a la Liga. ¿Se han visto, no, las barras de esas que van todos los juegos, no se pierden ninguno? La fidelidad es algo que nos motiva a seguir hacia adelante. La fidelidad, el ser fieles, de manera natural desata en nosotros integridad. Porque cuando tú eres fiel, puedes y eres íntegro. Daniel era íntegro porque él era fiel. Miren, y esto es importantísimo. Esta fidelidad te hace invisible, intocable a los ojos del enemigo. Cuando tú eres fiel, Dios te hace invisible a los planes del enemigo. Cuando tú eres fiel, Dios transforma las situaciones, las circunstancias para hacer que su mano poderosa empiece a actuar. Y entonces el enemigo, tú eres cubierto, como dice Salmos, bajo tus alas estoy, o me cubrirás bajo tus alas, ¿sí? Escondido estoy en ti, Señor, en lo profundo de tu habitación. Y nosotros somos invisibles. Miren la palabra. En Isaías 41, 12 y 13 lo que dice: buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen guerra serán como si no existieran, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano y yo te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Daniel estaba atravesando una situación complicada. Sí, los sátrapas y gobernadores hicieron una trampa para que lo metieran a Daniel al foso de los leones. Y lo iban a lanzar y lo lanzaron al foso de los leones. Y Daniel, sí, a pesar de que sabía cuál era la situación, él decidió seguir siendo fiel, seguir siendo íntegro. La fidelidad te hace invisible ante los planes del enemigo, te permite a ti hacer o caminar de una manera diferente. Y con esto vamos terminando. Vivir sin temor. Sin temor es una de las cosas que Daniel y sus amigos hicieron. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez en su vida? Levante la mano. ¿No es cierto?
Más cuando somos niños y hacemos travesuras, ¿no es cierto? Sí, una vez a mi hermano y a mí mi papá trabajaba en entidad pública estoy hablando de hace tal vez unos 38 años atrás, o 38 años, más o menos, casi unos 40 años atrás. Mi papá trabajaba en una entidad pública. Y en las entidades públicas antes, bueno, así era, yo no sé si seguirá haciendo, yo creo que ya no, pero salían los jefes de compras a Panamá a comprar los regalos de Navidad para los trabajadores. Entonces iban a Panamá y regresaban en un avión llenito de regalos para los trabajadores. Depende de en qué institución, no lo sé yo, pero bueno, eso pasaba hace muchos años atrás. Y recuerdo que a mi papá, claro, imagínense, hace 38 años atrás estoy hablando, hace 38 años atrás, no había pues los carritos de control remoto que ahora se controlan, das la mano, das la vuelta, haces todas las cosas, saltan, brincan, cambian de colores, todo. Y nos trajeron a mi hermano un helicóptero, o sea, era grandote, yo era bien pequeñito, ¿no? Pero me parecía de este porte, así enorme. Y a mí un carro también, un 4x4 de este porte. Y eran carros que funcionaban con baterías. Y usted lo ponía en el carro, le ponía las baterías, le ponía en el piso, le prendía y el carro empezaba a caminar, daba una vuelta, caminaba, daba una vuelta, caminaba, daba una vuelta y así. Y se prendían las luces y se levantaba, el helicóptero abatía sus aspas y todo. O sea, bien bonitos los juguetes, bien bonitos. Nosotros éramos muy pequeños. Y no sé por qué nos pusimos a discutir mi hermano y yo respecto a eso. Y la cuestión es que terminamos discutiendo tanto que yo le pateé ¿cómo se llama? El helicóptero a mi hermano, le pateé y él me pateó la camioneta y yo le volví a patear el helicóptero y nos quedamos yo pegándole al helicóptero y él pegándole a la camioneta. Entonces, y les pateamos tanto que al siguiente día ya no valían. Entonces, era tremendo porque nosotros vivíamos así. Cuando nosotros con el siguiente día confesamos, o sea, mi papá y mi mamá nos vio, nos hablaron, nosotros nos corrimos, nos escondimos y sentíamos un terror, un miedo porque habíamos hecho algo malo. ¿Sí? Sabe que en Dios nosotros no debemos tener miedos. En Dios nosotros no debemos tener miedo. Temor a Dios sí, pero miedo no debemos tener. Porque Dios nos da la seguridad y la certeza de que Él nos va a corregir, sí, con amor, sí, por cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, pero al final del camino Dios nos manda a ser valientes. Miren lo que dice en Daniel 3, 15 al 17. Daniel 3, 15 al 17 dice así: ¿están ustedes dispuestos, tan pronto como oigan la música, es de los amigos de Daniel, a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido. Entonces, ¿qué Dios podrá salvarnos? Y responden ellos: no tenemos por qué discutir este asunto. Contestaron los tres jóvenes: nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Y esto me encanta a mí. Dice: pero aún si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Miren, ellos dijeron: no tenemos que discutir nada acerca de esto, porque nosotros sabemos en quién confiamos. Hemos depositado nuestra fe en el Señor, en Dios. Sí, entonces para ellos no existía un plan B. No hay un plan B. En la vida de un hombre o una mujer cristiana no hay un plan B. No existe. Si usted piensa que puede venir aquí y enamorarse y cantar del Señor y afuera ser otra persona, no es un verdadero cristiano. No estamos haciendo las cosas correctamente. El vivir sin temor implica que nosotros entendamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no existe un plan B. Somos lo que hemos sido llamados a ser. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted necesita caminar sobre eso y empezar a hacer las cosas como eso dice que es un hijo de Dios. No hay un plan B. No hay un plan B. No puede usted salir del camino y escoger otra cosa. Usted tiene que seguir caminando. Y ellos dijeron: pero aún así no lo hiciera, dijeron ellos, los tres. Pero si Dios no nos libra,
Si Dios aún así quiere que muramos en ese horno de fuego donde nos van a meter, porque aparentemente para ustedes hemos desobedecido, ¿sí? Aún así no lo hiciera, aún si no nos librara, sepa usted, majestad, que no nos vamos a arrodillar ante un ídolo. Habacuc 3, 18 y 19 dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo, yo me alegraré en Jehová, empieza diciendo este versículo 18 de Habacuc 3. Porque aun si no lo hiciera, yo te pregunto, si aquello por lo cual has estado orando todos estos años, todos estos meses, Dios te dijera: no te voy a dar, ¿qué harías? Sí, porque uno ora mucho por muchas cosas que quiere y anhela, ¿no es cierto? Si uno ora por algo y Dios no te lo da, entonces, ¿qué harías? Es cuando uno necesita empezar a caminar en la gracia del Señor. Necesita empezar a entender de que nosotros servimos a un Dios que sabe lo mejor para nosotros. Y vivir sin temor significa reconocer qué somos y para qué hemos venido. No tenemos que discutir este asunto, ni en la universidad, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la casa, ni en el hogar, ni con los familiares, ni con nadie. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo ya lo empiezan a ver como raro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A mí, una tía mía que me quería muchísimo, 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 Julia se llamaba, yo me llamo Julio, ella se llama Julia. Me quería muchísimo, ustedes no tienen idea, o sea, era la mejor tía para mí del planeta. Y eso que yo tengo 8 tíos, de parte de mi mamá. Y saben que cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tuve que, claro, alejarme un poco de mi familia porque o sea, nadie en mi familia, de mi papá, por lo menos de mi mamá también, no mucho, pero de mi papá menos, era como católico, ninguna religión, no hacían nada, solamente les gustaba las fiestas y todas esas cosas, y yo tuve que alejarme. Y cuando empecé a alejarme, empezaron a verme como una persona rara, extraña. Eso pasa en el colegio. Yo no sé cuántos adolescentes de aquí van y dicen: Cristo murió por ti en la camiseta, y caminan orgullosos por medio del patio. Yo creo que no hay muchos adolescentes que hagan eso, porque les da miedo, temor a ser juzgados, no quieren perder amigos, no quieren que la gente se aleje. No, es que si yo hablo de Cristo se van a alejar de mí, es que si yo digo esto se van a alejar de mí. Y claro, en la adolescencia los amigos son todo. Los amigos son todo. ¿Yo con qué? Que si no tengo amigos, ¿con quién me quedo? Y algunos a veces en el trabajo también. Nos da temor decir que somos hijos de Dios, cristianos, que amamos al Señor. ¿Pero por qué es eso? Porque el mundo no lo va a entender. Y ellos van a empezar a hablar y a decir cosas como ya ustedes saben. Aquí hay mucha gente que ha pasado y tiene 10, 20, 30 años en el Evangelio, ¿no es cierto? Y aún así tiene ciertas dudas en estas cosas, en el sentido de presentarse como cristiano delante de las demás personas, afuera me refiero. Entonces nosotros debemos aprender a vivir sin temor. Daniel 6:22 dice: mi Dios, que envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esto habla Daniel desde el foso de los leones, cuando el siguiente día el rey va a verle y abren la puerta y él sale. Y él dice: estoy bien, mi Dios cerró la boca de los leones. Esto es lo que hace el Señor cuando uno está decidido. Miren, uno va a tener recelo de cualquier cosa, pero no puede tener temor. No hay algo peor en el mundo que un cristiano cobarde. Algo peor en el mundo que eso no hay, que un cristiano sea cobarde. Que un cristiano no esté dispuesto a poner a Dios delante de todas las personas. Yo les digo siempre a los chicos, cuando ustedes vayan a la universidad, tienen que hacer 2 cosas. Porque en la universidad si uno que les dicen: párese y diga su nombre y qué le gusta, o párese y diga su nombre, ¿no es cierto? Entonces le digo: verás, vos vas a poner una barrera inmediato. ¿Cómo es? Te vas a parar: mi nombre es Julio Hinojosa, soy cristiano, hijo de Dios, redimido por la sangre preciosa de Jesucristo, amén, gracias. Y sentarte. Si haces eso, te van a ver como raro unos días, pero después te van a respetar, ¿sí? Entonces, pero si uno entra titubeando a la universidad,
O se cambia de colegio, entra a un nuevo nivel, con nuevos amigos, lo que sea, y entra. Y dice, yo me llamo Julio, sí, me gustan a mí también las fiestas de vez en cuando. ¿No es cierto? ¿Qué va a tener? Nada, porque el temor trae lazo, nos paraliza. El miedo nos tiene sin poder caminar. Y con esto ya terminamos. Mire, algo que es importante entender. La disciplina en nosotros, y hablo de Daniel, porque Daniel era un hombre disciplinado. Disciplinado. Sí. Es importante esta palabra. La disciplina en nosotros es algo que debe ser fundamental en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque la disciplina nos trae libertad. Escuche, la disciplina nos trae libertad. Así como la disciplina en la alimentación te traerá que tu cuerpo esté saludable. Así como la disciplina en un deporte hará que tú no te canses con facilidad y estés saludable. Así como la disciplina en tus estudios te va a dar y regalar, o no regalar, pero sí te va a dar un título que te permitirá competir contra otros profesionales por un cargo en este mundo. Asimismo, la disciplina espiritual, tal cual como la tenía Daniel, esa disciplina espiritual te va a traer libertad. Sí, la disciplina, si tú haces deporte, te liberas de enfermedades. Si tú estudias, te liberas de ganar el básico. Si tú de pronto, no sé, cualquier cosa, si tú te disciplinas en el Señor, tú tienes libertad. Entonces necesitamos entender cómo Daniel pudo ser una persona tan disciplinada y tan determinada que decidió no contaminarse y actuar. Decidió vivir una vida de oración constante. Decidió ser íntegro en todo lo que hacía y vivir sin temor. Por eso es que Daniel fue uno de los hombres más importantes de su época. Y rey tras rey, pasó un rey, pasó otro rey, pasó otro rey, y siempre al hombre que llamaban para cuando la cosa estaba negra, era a Daniel. A Daniel lo buscaban. Yo no sé cuántos de aquí quisieran que, de pronto digo yo, no, haciendo la semejanza al mundo actual, ¿cuántos de ustedes no quisieran de pronto que se peleen por contratarle? Yo le pago 1,000, no, vea, yo le pago 2,000, vea, no sea malito, yo le pago 3,000, venga a trabajar conmigo. ¿Sí o no? Yo sí quisiera. ¿Y sabe qué? Daniel era un hombre que fue usado mucho por Dios. Él fue la voz de Dios para el pueblo en muchas ocasiones. Pero hubo características en él que nosotros debemos aprender a desarrollar. Si usted y yo no estamos dispuestos a hacer eso, entonces vamos a seguir viviendo la vida que hasta ahora hemos vivido. Y nuestro pasado nos va a alcanzar y nos va a decir, no puedes. Ya lo has intentado tantas veces. Ya has caminado tanto tiempo sobre esto y no has alcanzado nada. ¿Cuántas veces te has rechazado la misma de siempre? Dice. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces has intentado emprender un negocio y nunca has salido adelante? Pero la disciplina en todos los sentidos de la palabra, y más en el ambiente espiritual, va a traerte beneficios y frutos. Te va a traer libertad. Vas a ser libre de pobreza, de enfermedades, de tristezas, de amarguras, de celos, de divisiones, de contiendas, de dificultades. La disciplina. Ay, para nosotros como latinos, qué complicado a veces que es eso. Y digo latinos porque a veces nos cortan así como con una tijera. Yo sé que todos no somos. Y sé que aquí hay hombres y mujeres muy valientes y valiosas que están dispuestas a ser disciplinados en su vida espiritual. Si ustedes lo son, y si yo lo soy, y si todos lo somos, créanme que en este lugar no va a haber necesidad de predicar una palabra. No va a haber necesidad tal vez de cantar un montón de canciones lindísimas ni nada por el estilo. Porque Dios mismo se encargará de que aquí su unción florezca, su unción descienda más bien y produzca frutos. Y nos levantemos y empecemos a caminar en otro nivel. Ya no en lo normal, ya no en lo natural,
sino en medio de lo espiritual, porque Dios es fiel y Él hace las cosas. Es difícil entender para alguien que ha tenido todo, ¿sí? Pero para los que no hemos tenido todo y entendemos lo que significa el frío, entendemos lo que significa el hambre, entendemos lo que significa el temor, entendemos lo que significa el miedo, entendemos lo que significa la enfermedad, la carestía, la dolencia, el fracaso. Para ellos, así como yo, es que necesitamos ser y disciplinarnos en nuestras áreas, principalmente en la área espiritual, para que podamos cosechar de lo que el Señor te dijo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Mira, si Dios te dio una palabra, no importa cuán loca parezca esa palabra que Dios te haya dado a ti, tenemos, y digo tenemos, me incluyo yo, tenemos que entender en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que esa palabra que fue dada para nosotros en lo espiritual está ahí, y necesitamos caminar sobre esa palabra y empezar a reclamar esa palabra, sin importar lo que suceda, sin importar lo que pase. Usted y yo somos, sí, usted y yo somos quienes provocamos nuestro destino. Dios nos ha dado todas las herramientas, y a Moisés le dijo: ¿por qué clamas a mí si yo te he dicho lo que tienes que hacer? Ve y camina, abre el mar en dos, yo ya te lo he enseñado. Y eso es lo que Dios le está diciendo a usted y a mí en esta tarde. Necesitamos entenderlo, asimilarlo, confesarlo, declararlo, hablarlo, y necesitamos creerlo. Si no nos disciplinamos, no vamos a poder alcanzar. Pero si nos disciplinamos, Dios va a ver en nosotros hombres valientes que no se vencen. Y así como un hombre dijo: a mis 80 años mi fuerza es la misma que a mis 40, yo puedo conquistar todavía. Yo sé que aquí hay muchos ya grandes, ya estamos grandes, pasados los 40 años, ¿no es cierto? La fuerza que tenemos puede ser como la de los 20 para conquistar reinos, naciones, y seguir y salir hacia adelante.